Una de las diferencias fundamentales en esta situación de la investigación cuantitativa relacionado a la que ya hicimos en el trabajo se basa básicamente en la objetividad. Aquí en esta parte de la investigación cuantitativa no podemos trabajar con supuestos o con datos imprecisos o trabajar con alguna referencia ya que no sea oficial. Aquí la fuente de información tiene que ser veraz, ¿ya? Y esa fuente de información nos tiene que permitir que podamos realizar un informe certero. Por eso que el planteamiento cuantitativo del problema en la investigación cuantitativa es fundamental, porque va a permitir este planteamiento, ¿ya? Cuantitativo del problema, va a permitir básicamente, ¿ya? Explorar a profundidad y delimitar objetivamente desde dónde hasta dónde abarca el problema y cuán profundo es, ¿ya? Entonces, en este planteamiento del problema hay que ser lo más objetivo posible. Por eso en el primer inciso dice subjetividad versus objetividad. En el trabajo que hemos realizado y que ustedes ya han presentado y que yo voy a revisar durante esta semana hasta el fin de semana y estas noches que tengo un poco de espacio, a partir del mismo lunes hasta el día viernes o sábado, aprovechando el jueves que es feriado, ya hasta el lunes vamos a tener la nota de la primera parte, hasta la próxima clase. Entonces, la subjetividad permite que el investigador pueda ser parte del trabajo de investigación cualitativa y pueda redactar y escribir en el informe algunos tópicos o elementos que él considera que deben entrar, ¿ya? Porque él tiene alguna presunción de algo o considera a su manera, una manera subjetiva a priori, de que ciertos elementos deben estar ahí. Eso es lo que ha sucedido en todos estos 2 meses que hemos hecho y el informe que han presentado. Entonces, ya de aquí en adelante, ya la subjetividad no puede ser parte del próximo informe que van a presentar el mes que viene, en julio, ¿ya? O a fines de junio, máximo hasta el comienzo de julio. Entonces, ya nuestro trabajo cuantitativo tiene que estar básicamente orientado en la objetividad. ¿Y qué es la objetividad? Es anotar, escribir o redactar, ¿ya? Aquello que nos consta como evidencia, ¿ya? Aquellos que nos consta como evidencia, aquellos que nosotros podemos sostener como prueba o fundamentar en cualquier proceso. Estamos hablando del proceso de investigación cuantitativa. Entonces, la objetividad es el elemento fundamental, ¿ya? Es el elemento fundamental. Entonces, inclusive la objetividad como tal, la objetividad en la ciencia, en este caso, en la ciencia de la investigación, es un intento de descubrir verdades sobre el mundo natural mediante la eliminación de sesgos personales, ¿ya? O de emociones o de creencias falsas que uno. ¿Ok? Entonces, la objetividad va a permitir
eliminar ciertas creencias que nosotros tengamos, prejuicios o consideraciones naturales o propias que podamos tener nosotros, ¿ya? Entonces, la objetividad, ¿ya? Permite a la aspiración de la ciencia corresponder fehacientemente al objeto que investiga mediante procedimientos colectivamente aceptados, ¿ya? Por la comunidad científica y a condiciones de evitar la influencia de factores subjetivos, ¿ok? Entonces, ser un investigador objetivo, ¿ya? No es una tarea fácil, puesto que muchos de los recursos que utilicemos y de la información que obtengamos va a ser quizás muy distinto a lo que nosotros esperábamos. Entonces, la investigación objetiva va a permitir ya que exista posiblemente una diferencia entre lo que nosotros esperamos obtener a lo que realmente vaya a salir como resultado. Y nosotros debemos respetar y redactar en el documento los resultados que hemos obtenido. ¿Ya? Eso en el inciso A. En el inciso B nos dice, ¿qué es plantear el problema de investigación cuantitativa? ¿Qué es plantear el problema de investigación cuantitativa? ¿Sí? Entonces, plantear este tipo de investigación básicamente es delimitar, ¿ya? Es delimitar ciertos elementos que vayan a permitir conducirnos de manera ordenada, de manera lógica, natural y coherente durante todo el proceso de recolección de información. ¿Ya? En el planteamiento del problema, por ejemplo, de la investigación cuantitativa, ¿ya? Existe básicamente el desarrollo de la idea, de la idea fundamental en 5 elementos. El desarrollo de la idea fundamental en 5 elementos. ¿Y cuáles son estos 5 elementos? Número 1, anótense si quieren, los objetivos de la investigación. La investigación tiene un objetivo general y varios objetivos específicos. ¿Ok? Número 2, las preguntas de investigación. Preguntas de investigación. Número 3, la justificación de la investigación. Número 4, la viabilidad de la investigación. La viabilidad de la investigación. ¿Ok? Que ésta se pueda realizar hasta finalizar. Eso quiere decir. Y número 5, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. ¿Ok? La evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. ¿Sí? Entonces, esos elementos se toman en cuenta cuando vamos a plantear el problema de la investigación cuantitativa. ¿Ok? Ahora, en el inciso C, nos pregunta qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo. ¿Ya? Entonces, todo el proceso de investigación cuantitativa está ligado desde un inicio, desde que analizamos el problema respecto a la profundidad que éste tiene,
y marcamos el alcance o los límites que vamos a analizar en esto. Entonces, en función a qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación en este proceso cuantitativo, nosotros podemos indicar que aquellos elementos que son necesarios para plantear un problema son fundamentalmente 5, ¿ya? Y están relacionados entre sí. Están relacionados entre sí, obviamente. ¿Ok? Por ejemplo, los objetivos que persigue la investigación. ¿Ya? Los objetivos que persigue la investigación. Sí, le decía yo que tiene un objetivo general y tiene varios objetivos específicos. Y estos objetivos específicos tienen que sostener el objetivo general. Número 1. Número 2, las preguntas de investigación. Es decir, las preguntas de investigación tienen que ser diseñadas adecuadamente para poder obtener la información requerida. ¿Ya? La información requerida. Porque si nuestras preguntas están descontextualizadas del problema o muy lejanos al problema, vamos a tener respuestas que no nos van a ayudar a enriquecer el informe, menos siquiera a obtener un resultado ya tal cual lo estamos planteando. ¿Ok? Número 3, la justificación ya del problema tiene que estar delimitado, tiene que sostenerse la argumentación y tiene que justificarse la solución a este problema, siempre para beneficio ya, ya sea de la comunidad, del productor, del empresario o de la sociedad en su conjunto, o de quien lo necesite esa solución. Número 4, la viabilidad del estudio. O sea, que pueda ser realizable todo el proceso en el transcurso del tiempo y se pueda financiar esa investigación. Y por último, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. ¿Sí? Repito, la evaluación de la deficiencia del conocimiento del problema. O sea, no siempre el investigador, por más experimentado que sea esta persona, va a tener la capacidad de conocerlo todo. Eso es imposible. Entonces, en algunos temas, quizás lejanos a nuestra especialidad o a nuestra formación, vamos a tener que estudiar bastante para acompañar la investigación. ¿Sí? Caso contrario, nuestra capacidad intelectual o formativa va a estar distante de la solución adecuada al problema y nos va a obligar a que acompañemos y eso es estudiar. ¿Ok? Eso en el inciso C. En el inciso D de dedo, objetivos y preguntas de investigación. ¿Ya? Tenemos que tomar en cuenta algunos tópicos, ¿no? En primer lugar, es necesario establecer qué se pretende con la investigación, qué pretendemos con la investigación. O sea, decir cuáles son sus objetivos, ¿sí? ¿Para qué esta investigación nos va a servir o qué esperamos resolver con este tema? ¿Ya? Con unas investigaciones se busca, ante todo, contribuir a resolver un problema en especial, sea cual fuese el caso, ¿ya? También debe mencionarse cuál es ese problema, de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo, ¿ya?
y de tal manera plantear una hipótesis que nos pueda mostrar el camino que tenemos que seguir para cumplir nuestros objetivos y las preguntas de investigación nos ayuden a alcanzar el problema. ¿Ya? Entonces, en este inciso D, que nos habla de los objetivos y las preguntas de investigación, ¿ya? Tenemos que darnos cuenta que nos señalan, ¿ya? A lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, ¿ya? Porque estas son las guías del estudio, ¿ya? Son las guías del estudio, los objetivos y la pregunta de investigación, ¿ya? Luego tenemos el inciso E, y el inciso E nos habla de la justificación y de la viabilidad, ¿ya? De la investigación. La justificación del problema, ¿ya? Va a darse con la justificación de la investigación, ¿ya? Es decir, que además de los objetivos y las preguntas de investigación, jóvenes, ¿ya? Es necesario justificar el estudio mediante la exposición de razones. ¿Qué quiere decir razones? Argumentos técnicos sólidos, ¿ya? Que corroboren, ¿ya? Y sostengan el proceso que vamos a realizar para buscar alcanzar una determinada solución. Entonces, en esta justificación de la investigación, nos indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones, ¿ya? El porqué de la investigación exponiendo sus razones. Por medio de la justificación, debemos demostrar que el estudio es necesario e importante, ¿sí? Eso es justificar. Justificar quiere decir con argumentos sólidos, con argumentos técnicos, se tiene que ver que ese estudio sea necesario, sea pertinente y sea importante. ¿Ok? Eso en el tema de la justificación. ¿Ya? En la parte de la viabilidad, ¿ya? De la parte de la viabilidad de la investigación, ¿ya? Nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿ya? Que aparte de los elementos que hemos mencionado, también es necesario considerar otro aspecto importante del planteamiento del problema, que quiere decir la viabilidad o factibilidad del estudio, ¿ya? En consecuencia, jóvenes, debemos tomar en cuenta la disponibilidad del tiempo, los recursos financieros, los recursos humanos, ¿ya? Los materiales que utilicemos para esa investigación que necesitamos, ¿ya? Y tenemos que tener en cuenta los alcances, la delimitación del problema y tener siempre recurso económico para cualquier imprevisto que nosotros tengamos. Porque un elemento trascendental, ¿ya? Y un elemento transversal en las investigaciones es que como es algo que vamos a descubrir, algo nuevo que vamos a obtener, nosotros realmente podemos estimar aproximadamente cuánto vamos a invertir en esa investigación, una cierta cantidad de dinero, un cierto tiempo, ¿cierto? Pero a veces eso puede aumentar más allá y tenemos que tener la capacidad económica para poder sostenerlo. Entonces, la viabilidad conlleva esos elementos para que se pueda sostener este estudio, esta investigación, este proceso y se pueda concluir satisfactoriamente. ¿Ok? Ahora nos toca el inciso F. El inciso F significa los propósitos y consecuencias de la investigación cuantitativa.
¿ya? Los propósitos y consecuencias de la investigación cuantitativa, ¿ya? Entonces, en estos propósitos y consecuencias de la investigación cuantitativa, ¿ya? Aunque no sean con fines científicos, pero que sean fines éticos y académicos, es necesario, jóvenes, que el investigador ya sea consciente y se cuestione él mismo acerca de las consecuencias del esto. Entonces, esto va a permitir ya que el trabajo que se realice en la investigación científica, ya en este caso cuantitativa, tenga consecuencias y recomendaciones coherentes a los propósitos iniciales del tema a investigar. Entonces, desde un inicio, desde lo que se plantea el problema, se analiza, se ve el problema, se lo plantea, se lo delimita, a la investigación se le pone un título, una introducción, los objetivos generales, los objetivos teóricos, el marco teórico o marco de la investigación a través de la lectura de diferentes bibliografías o temáticas similares a ese trabajo que nosotros pretendemos hacer. Se desarrolla todas las etapas de la investigación cuantitativa, todo el proceso de la etapa de investigación cuantitativa. Ya se va sacando los datos preliminares, se va contractando esos datos preliminares, se va haciendo cuadros estadísticos, determinaciones puntuales, gráficas, hasta llegar a las primeras conclusiones, completar todas las conclusiones, las recomendaciones, los anexos, hasta que todo ese proceso se realice. Todo tiene que ser coherente ya con los propósitos iniciales y las consecuencias de la investigación cuantitativa tiene que ser lógica, natural, coherente. Entonces, toda esa respuesta final que tengamos tiene que dar una solución objetiva ya al problema que se ha planteado. Eso podemos hablar, jóvenes, en base al planteamiento cuantitativo ya del problema. ¿Hasta aquí tienen alguna sugerencia, alguna duda o algo hay que volver a explicar, jóvenes? ¿Les escucho? Hola. Respondan, por favor, ¿se entiende lo que hemos hablado o hay algo que explicar de Todo nuevo? claro por mi parte, ingeniero. Por mi parte, igual se entiende. Ya, entonces vamos a continuar. Esto ya lo hemos visto de la hipótesis, ya esto de las hipótesis lo hemos hablado. Entonces, una investigación cuantitativa sí o sí tiene que tener hipótesis. En la investigación cuantitativa sí o sí tiene que tener hipótesis. ¿Y qué cosa es la hipótesis? La hipótesis es ya una proposición o un supuesto que hace el investigador donde él considera que si se siguen esos pasos que él propone en la hipótesis, ya en un tiempo pertinente, ya se va a lograr el objetivo que se está buscando. ¿Ya? Entonces, un camino que él plantea y que nos recomienda que sigamos para obtener el resultado final. Esa es la hipótesis. ¿Ya? Entonces, hay que redactarla esta hipótesis de una manera lo más adecuada posible, ya al contexto, a la investigación que tenemos para poder alcanzar los resultados ya que se están esperando. Siempre el investigador, por más experimentado que sea, o un investigador nuevo, no interesa, va a tener una expectativa de lo que está buscando. A veces nosotros cuando analizamos el problema ya creemos que vamos a obtener un resultado de acuerdo a nuestras expectativas. En este caso, en la investigación objetiva o cuantitativa, tiene que ser basado en datos objetivos y anotar
como se dice, como en el cacho, se anota lo que se ve, ¿no? Lo que sale. Cuando se juega el cacho, a veces todo el mundo espera, pues, obtener los valores que uno necesita, pero no siempre a veces es así, ¿no? Entonces, simplemente se anota lo que sale, se anota lo que se ve. ¿Ya? Luego tenemos esta otra parte en el capítulo 9, que es lo que vamos a hacer ahora, el 8 y el 9. ¿Ya? Entonces, el capítulo 9 nos habla del desarrollo de la perspectiva teórica. El desarrollo de la perspectiva teórica. La revisión de la literatura y la construcción del marco teórico. ¿Ya? Tenemos un poco de tiempo, si se corta, continuamos luego. ¿Ya? No hay problema. Entonces, en esta parte del desarrollo de la parte teórica, de la perspectiva teórica, nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿ya? Que por las características propias que tiene la investigación cuantitativa, va a dar sus propias características. ¿Qué quiere decir este desarrollo de la perspectiva teórica? Búsqueda de la información, ¿ya? Búsqueda de la información, ¿ya? Contextualizada en base al tema que vayamos a tener nosotros a poder desarrollar. Entonces, acorde a la temática, ya que vayamos a buscar la solución, tenemos que encontrar ya una perspectiva teórica específica, ya. Además de los libros que tradicionalmente podemos encontrar en las bibliotecas, ya, que son documentos oficiales, porque esos libros han sido escritos por uno o dos o tres autores o los autores que sean, son oficiales porque están impresos y están en una biblioteca, ¿no? De una universidad o donde corresponde. Otros elementos o otros documentos que ustedes se pueden apoyar como investigadores son en los denominados artículos científicos. ¿Alguien me puede explicar más o menos a qué se llama un artículo científico? ¿Qué entendemos por un artículo científico, jóvenes? ¿Cuál es la diferencia de un artículo científico con un libro? ¿Han escuchado eso ustedes, qué es un artículo científico? ¿Qué entienden por eso? Bueno, se entiende un artículo científico, jóvenes, ¿ya? A un documento, a una investigación que hace un investigador, obviamente, respecto a problemas específicos, puntuales. Ya un artículo científico puede tener, qué sé yo, 15, 20, 25, 30 páginas, no tienen más. No son documentos grandes. Más bien, por lo contrario, son documentos relativamente medianos o pequeños, donde están estos artículos científicos, están organizados de manera eh, reducida, si ustedes quieren, ¿ya? O comprimida, sería mejor la palabra, ¿ya? Pero de tal manera que el artículo científico brinda u ofrece la suficiente información para que el lector, el estudiante o el usuario pueda conocer el modo como realizó el trabajo, ¿ya? El interés del mismo, pueda evaluar las observaciones, ¿ya? Pueda ver que esa información ha sido obtenida de manera idónea y pueda aportar ese artículo científico con información adicional al trabajo que usted está haciendo. Porque no nos olvidemos que para el trabajo que ustedes van a investigar, tienen que leer libros
que también les ayuden a ustedes a orientar sobre el problema que quieren resolver. O en muchos casos ya hay alguna investigación similar a la que ustedes pretenden hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las características de un artículo científico básicamente son 4 de un artículo científico. O sea, para empezar, un libro, por decirlo, un libro puede tener 100, 200, 300, 500 páginas, un libro. Un artículo científico no, es mucho más reducido, pero es un trabajo específico, importante y puntual, ¿ya? Que puede tener unas 25, 30 o 50 páginas, no tiene más, pero esa información nos puede ayudar para lo que nosotros estamos buscando. Entonces, un artículo científico, por ejemplo, presenta las ideas de manera ordenada y precisa. Presenta las ideas de manera ordenada y precisa. ¿Ya? Otro elemento de un artículo científico. Usa un lenguaje formal. O sea, el lenguaje formal significa evitar las expresiones coloquiales. ¿Y cuáles son las expresiones coloquiales? Es lo que nosotros hablamos. La forma que nos expresamos y hablamos de manera natural o común y silvestre, digamos, esa es una forma coloquial. En cambio, en un artículo científico hay que ser formal, ¿ya? Con palabras formales y una narrativa, ¿ya? A la altura de un artículo científico o como un libro. ¿Qué otro elemento? En un artículo científico se citan sí o sí las fuentes que han sido utilizadas, las fuentes bibliográficas o de internet que han sido utilizadas, respetando en todo momento la propiedad intelectual, es decir, evitando el plagio, que eso es lo más complicado en las investigaciones, ¿no? Si uno utiliza una investigación de un autor, tiene que citarlo. Si usted no cita al autor, entonces se considera plagio. Eso hay que tener cuidado, ¿ya? Ahora también no puede ser que su investigación de usted sea solamente remar en base a un rompecabezas de 10, 20 autores. Eso no tendría sentido, ¿no? Entonces, máximo lo que usted puede sacar de los libros es un 20 a 30%. Mínimo el 70% de todo el documento tiene que ser aporte propio de usted. Otro elemento, el orden en la autoría, lo determinará el nivel de contribución al texto de cada autor. Es decir, cada autor aporta con algo siempre, porque uno de algún libro determina algo, ¿no? Entonces hay que considerar algunos aspectos propios, ¿ya? Y característicos de cada tema, ¿sí? Entonces, eso en el inciso A. Inciso B, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica? ¿Cuáles son las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica? ¿Ya? Entonces, en función, ¿ya? A este desarrollo de la perspectiva teórica, ¿ya? Podemos darnos cuenta, ¿ya? Que esta perspectiva teórica cumple diversas funciones en una investigación, ¿ya? Por ejemplo, podemos considerar la siguiente, ¿ya? Una de las funciones en el inciso B nos indica que ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones, ¿ya? Por eso es bueno, de acuerdo al tema que nosotros decidamos como grupo investigar, tenemos que fijarnos si no hay otros grupos de jóvenes que han hecho el mismo trabajo que nosotros queremos hacer. Entonces tenemos que conseguir esa investigación del otro grupo, los otros amigos, leerlo, ya extraer lo que es más importante y que lo que es útil, pero fijarnos en los errores que hayan podido cometer ellos. ¿Ya? Entonces, por eso nos indica entre esas perspectivas que ayuda a prevenir errores
que se han cometido en otras investigaciones. ¿Sí? En consecuencia a ello, nos orienta ya de cómo podremos ya realizar nuestro propio estudio. Entonces, tenemos que tomar en cuenta qué clase de estudios se han efectuado similares al que nosotros queremos, ¿ya? Con qué tipo de participantes o información se ha realizado el estudio anterior al nuestro, ¿ok? Tenemos que ver y verificar cómo se han recolectado